Hola, ¿cómo están? Aquí María Inés Ibacache en Hablemos del Ex. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bastante despeinado, disfónico. Recién jugó Oh, la selección chilena de fútbol, hemos quedado tristes. Tengo que aclarar la voz, pero, pero hoy día la tristeza del fútbol, las penas del fútbol se pasan de otra manera, Marines, ¿no? con borrachera, dices tú. No, 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 qué borrachera, no, nada de borrachera. Aquí lo que hay que hacer es levantar el espíritu. Nosotros somos un programa positivo de derecho y vamos a conversar sobre temas interesantes como siempre. Tenemos un invitado, Sí, Marines. tenemos un súper invitado, un abogado dedicado al derecho penal y también al derecho informático. Y motoquiero también veo, que es un asunto muy importante. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, aquí Rodrigo Igual estamos Racional. triste Oh, igual que ustedes, supongo, Pero y igual contenta por los venezolanos, me caen bien. que son parte de nuestra patria ya, pues yo no sé si estoy Por feliz o no. supuesto. Así que ya tenemos como casi que ponernos contentos. Yo diría que sí, por lo menos en la oficina donde yo asesoro hay, yo diría, un tercio de extranjeros casi. Fíjate, de los cuales muchos son venezolanos. Muchos son venezolanos y con harto, o sea, la gran mayoría y con más de 5 años acá, fíjate, Sí, con harto sí, tiempo, ya vecindados, ya compatriotas casi. con derecho a voto. Ajá, oye, ¿verdad? Pues, cierto. yo encuentro que ustedes son muy, muy, muy receptivos con los extranjeros. Yo estoy triste, los venezolanos no tienen la Odiando a culpa. los venezolanos. Chile jugó mal y desafortunadamente pudimos verlo. Estoy en este momento en un lugar del centro donde hay personas tocando la bocina y gritando ¡Viva Venezuela! Imagínense cómo me siento. Qué Como un pena. latinoamericano más nomás, po. Sí, Exactamente. pues, sí. El fútbol Rodrigo, nomás, ¿no? Rodrigo, bienvenido al programa Hablemos de Le- Lex y queremos presentarte bien. Rodrigo Irrazábal, un apellido difícil, se parece a otros y, como lo decía Marina, un penalista, motoquero y que ha devenido en un experto en informática. La pantalla es tuya, Rodrigo, por favor. Oye, Rodrigo, pero qué buena tenerte, porque además el tema que vamos a tratar es re interesante y los abogados en general lo manejamos poco, porque en Chile, por lo poco que sé del tema, hay bien poca protección en cuanto al tratamiento de los datos personales. Pero como para empezar a meternos en el tema, cuéntame cuál es la importancia que tiene esta protección de los datos personales. A ver, hoy día yo creo que nosotros no nos damos cuenta lo que son nuestros datos personales, Sí, hay muy poca pero conciencia. desde el momento mismo en que nosotros nos levantamos en la mañana y abrimos el teléfono, ya casi todos usan teléfono inteligente, le estamos entregando a una de las compañías, ya sea a Apple, ya sea a las que manejan Android, en este caso Google, le estamos entregando por de pronto nuestra ubicación, nuestra hora en que nos levantamos, le estamos entregando también el tiempo que nos demoramos en el próximo llamado hacia el teléfono, ya sea por voz, por datos, o cualquier forma de uso que le estemos dando a este. Y así nos llevamos todo el día entregándole información a distintas empresas. Por ejemplo, ahora para conectarnos, a mí me pidió autorización el programa para que yo le entregara acceso a mis fotografías y a mi cámara. Yo no sé de quién es este programa, por supuesto que porque ustedes están por detrás, yo confío en él, pero en el momento en que yo hice clic a través de la fachada de Facebook, este programa va a quedar con acceso permanente a mi cámara y va a quedar con acceso permanente a mi fotografía. Y cada vez que uno instala un programa y le piden a uno el tener que autorizar el acceso a la fotografía, el acceso a los contactos, el acceso a la ubicación, el acceso a la A tu agenda, micrófono. Ah, al micrófono, le estamos en el fondo entregando un acceso directo a esos programas para acceder a nuestra información en cada uno de esos rubros especificados. Pero lo más interesante
es que con el advenimiento del cloud, o sea, de toda esta información en la nube, ni siquiera ya pasa por nosotros esa autorización. De hecho, en el futuro cualquiera de estos programas puede abrir mi micrófono sin yo darme cuenta y estar escuchando, que es lo que hace normalmente Alexa, que es la asistente de Amazon, o la que hace OK Google, que es la asistente de Google, o Siri en Apple. Te están permanentemente escuchando y están a través del sistema denominado Machine Learning, están adecuando la forma de responderte de manera optimizada para reconocer tu voz. Hoy día uno de los grandes problemas que ha enfrentado Chile, y digamos, hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan ustedes la estafa que se producían a través de los llamados telefónicos y mamá me tienen secuestrado? Bueno, hoy día con el Machine Learning basta con que a nosotros nos graben una de estas intervenciones por un rato, media hora, 35 minutos, y el computador automáticamente puede empezar con tu tono de voz, con tu forma de hablar, a reproducir una conversación de manera espontánea y responder preguntas espontáneas. Nos están mostrando usando su propia voz. ¿Ah? O sea que, nos están mostrando un panorama bastante sombrío, Rodrigo. O sea que en el fondo, Hernán, lo que pasa es que de hecho toda esa información que recopilan nos facilita la vida en muchas cosas, porque no sé, pues estamos planeando un viaje a México y te empiezan a llegar un montón de ofertas de paquetes turísticos, pero también lo que nos está diciendo Rodrigo es bien aterrador, porque esa misma información puede ser utilizada tanto para estafas, chantajes, extorsiones, las fotos íntimas que pueden estar en los teléfonos o en la nube en general. Es casi infinita las posibilidades. Y infinitas son porque en definitiva la inteligencia artificial no es otra cosa que reproducir el rango medio de respuestas de un grupo social. En lo que te están diciendo a ti, en el fondo, a través de la inteligencia artificial, es que el computador recopila la información de tus gustos, de tus preferencias, de las horas en que navegas, de las páginas que visitas, de los documentos que bajas, que el computador es autónomo para poder recomendarte información. Mira, puede llegar de tan simple a ser tan perpleja la inteligencia artificial que ustedes cuando usan Word se dan cuenta que el propio corrector de ortografía les va sugiriendo palabras. Claro. Correcciones, ¿no es cierto? A mí me llama la atención. A mí me llama la atención cuando me llega un correo electrónico a través de Gmail, que Gmail tiene preparadas distintas respuestas al correo. Leyeron mi correo. Pues bueno, lo leyeron hace rato, pero fíjate que es más dramático desde el punto de vista lingüístico, es que el propio programa va dejando en desuso muchas palabras porque a pesar de estar reconocida en el diccionario, las tarja de rojo y uno automáticamente tiende a excluirla de su sintaxis o de su forma de escribir, digamos. Y eso va a provocar la conducción de una sociedad a usar un número más limitado de palabras y a hacernos cada vez más incultos. Así que imagínate la forma en que se puede llegar a cercenar a un grupo poblacional. Tanto es así que si tú te incluyes en un grupo de información, tú puedes elegir las noticias que te llegan. Y yo no me acuerdo quién dijo en alguna oportunidad, esto es como, va a ser como escuchar la radio Agricultura para la gente de oposición en esa época al gobierno, y decía, puta, terminaban todos enojados. Los jóvenes de derecha que escuchan la cooperativa terminan enojados, y los que quieren terminar enojados con todo, escuchen la Bio Bio. ¿Ah? Entonces, en el fondo, aquí uno lo que está consumiendo son noticias acorde a lo que uno quiere, y normalmente el sistema te va a ir proporcionando cada vez más de ese tipo de noticias. Y uno se está convirtiendo en un verdadero robot mentecato, creyendo que esa es toda la información que uno puede obtener. Y de verdad es una pequeña parte cercenada, ni siquiera por un ser humano, por un robot que ha establecido
¿cuáles son tus predilecciones sobre la base de la información que tú has ido proporcionándole en los días anteriores? Rodrigo, es alucinante el tema, y aparte las macrodatas, creo que se llaman esta recopilación de datos increíbles que Big también Data. pueden ser útiles. Big Data, Big Big Data, Data. para las policías también, que pueden encontrar patrones, también puede ser útil en un sentido beneficioso. Y me imagino que todos los resguardos, los controles legales tienen que ir enfocados a la utilización que se dé a todas estas bases de datos e informaciones. Y yo estuve mirando un programa que tú nos enviaste previo, como un calendario de la digital, de la agenda para regular esto, y lo veo que está desde el año 2015. Incluso antes, en 2015 se establece el programa de Agenda Digital del Estado como un mecanismo de transparencia, pero desde el año 90 y tanto, a propósito de la ley de aduana y en general de la ley de bancos, sobre todo los procedimientos de pago internacionales que se llaman SWIFT, SWIFT, que existe este tipo de comercio internacional y electrónico. Ha sido bien importante el avance que ha generado aduana por el intercambio internacional, ¿eh? Pero la verdad es que estamos bastante atrasados porque ese es un calendario que nos obligó a tener a la vista al incorporarnos como miembros de un país OCDE. Y ustedes se pueden dar cuenta que, bueno, lamentablemente este año ha retrasado mucho más el avance de la agenda. Sí, claro. Pero por lo menos, por otro lado, se ha avanzado mucho en lo que es la masificación de la clave única, que nos hace estar, a diferencia de muchos países OCDE, y en esto hay que reconocerlo, bastante avanzado porque le permite a la población un acceso universal a distintos productos del Estado entendidos como servicio, digamos, aunque en algunos casos cobran. Productos bien llamados son, entonces. Y por otra parte, le han permitido a la gente sobrellevar la pandemia, que en el fondo no es cosa menor atendida a la situación actual del mundo. Sí, claro. Ahora, lo Sí, que sí es grave... ¿Ah? Por una parte, le ha permitido a la gente sobrellevar la pandemia, pero por otro lado, el mismo hecho que estemos todos interconectados y en nuestras casas nos expone a más riesgo, nos claro. expone más y hemos estado mucho más la humanidad completa expuesto a que estas empresas tengan toda nuestra información. Conocen el lugar donde vivimos por dentro ahora, ¿eh? Completamente, desde que hay micrófonos, desde que hay ampolletas, desde que tú puedes Es algo traspasar el impresionante. wifi a través de No, internet, en fin. No, es mira, impresionante. Cuando uno basta que mire una ampolleta, te empiezan a llegar ofertas de distintos tipos de iluminación, mejora tus luces. Es como casi que bueno, basta que uno piense en algo y ya te están llegando las ofertas. Y es bien yo diría impresionante. que es lo que falta, que se cree, pero no estamos muy lejos porque Todavía hace no, unos anda días por ahí. atrás, no, y ya hace unos días atrás, no me acuerdo si fue Jeff Bezos, el dueño de Amazon, creo que estaba, digamos, culminando un proyecto de injertar microchips en el cuerpo humano tendiente a poder intercambiar información, pero eso ya existe porque tengo una sobrina que es hipoacústica, o sea que es sorda, y ¿Ya? que le implantaron un aparatito en el hueso, no sé Ah, sí, lo cuántito, he oído. que Coclear, se sí, llama implante implante coclear, y en el fondo ya coclear. es un aparato electrónico que te permite interactuar con el medio. Claro. Estamos Oye, muy Rodrigo, pronto, ¿sí? ¿qué Nosotros pasa? somos Por un ejemplo, hay programa, algunos... perdona Marines, nosotros Sí, somos dale. un programa legal. ¿Está regulado esto? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está Chile en relación con la regulación? Mira, en estricto rigor Chile está atrasado, pero una interpretación extensiva de las normas jurídicas que nosotros hemos adscrito, especialmente al incorporarnos a la OCDE, nos hace ser receptores de toda la legislación de la Comunidad Económica Europea sobre esta materia. Entonces, podríamos decir que no estamos tan lejanos. Lo que pasa es que todavía la idiosincrasia chilena, ni los tribunales,
ni los tribunales superiores de justicia, ni la doctrina, ni en la universidad se señala que el reglamento de datos de la Unión Europea es plenamente aplicable a Chile por haber adscrito nosotros como miembro de la OCDE. Entonces, claro, estamos lejanos, pero yo diría que estamos más lejanos por un tema de información y educación que de un tema propiamente de legislación. Lo que pasa es que sí estamos lejanos en la sanción penal de las infracciones o de las apropiaciones o del uso indebido de los datos que circulan por la red, pero en el fondo también es lo mismo que la pandemia. No podemos andar metiendo preso a todas las personas porque no vamos a poder vivir 5 ni 3 años enclaustrados. Lo mismo pasa navegando en la red. Si uno pretende no estar interactuando en la vida social moderna a través del uso de tecnología, porque no quiere entregar datos, va a terminar siendo un ermitaño y va a vivir enclaustrado. Lo importante es saber con quién uno navega y dónde navega. Y eso va a ser parte importante. Regular el mal uso, porque el uso al final hasta nos facilita la vida, porque igual es más fácil buscar cosas en la medida que te ofrecen lo que tú estás necesitando. Pero hay mal uso, ejemplo, y en eso te quería hacer la consulta. Nos ha pasado varias veces, hemos visto en casos, algunos bastante conocidos, de publicación de fotos íntimas, fotos vinculadas a la pedofilia, que son tomadas, por ejemplo, en Chile y publicadas en Estados Unidos o en otros países con los cuales no tenemos incluso convenio. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se aplica la legislación? ¿Es posible perseguir o nos vemos simplemente empantanados? A ver, lo que pasa es que siempre nosotros para navegar, si somos estrictos, nosotros podemos ir y reclamarle a nuestro proveedor ISP. El proveedor ISP, en mi caso, Entel, en el tuyo puede ser la compañía Movistar, y aquí aprovechemos de que se pongan un poco con publicidad. Pero en el fondo, ellos son los principales reguladores de la interconexión con la red mundial de computadores. Y así como muchas veces tú pretendes bajar de Twitter o bajar de YouTube un determinado programa, un determinado video, y te dice que por restricciones de área tú no puedes acceder a él porque estás en Latinoamérica y no estás en Europa o en Asia o en Norteamérica, lo mismo podrían hacer ellos con los sitios de publicación de pedofilia. Lo que pasa es que eso implica un costo y una distracción y una limitación de la red que a ellos no les conviene por los contratos que tienen celebrados. Entonces, es todo, la verdad es que hoy día no hay respuesta. Mira, yo el otro día, escuchando sobre esta misma discusión, el tema de los datos, la privacidad de los datos, el uso, el mal uso, hubo un profesor de la Universidad de Barcelona que decía, mira, durante este tiempo que nosotros llevamos conversando, que son alrededor de 20 minutos, han habido 3 atropellos en Barcelona. 3 atropellos. 3 atropellos, 3. 3, eso. Uno de esos atropellos fue respecto de una persona que tenía injertado un chip de sobrevivencia. ¿Y en qué consiste? En un experimento que está haciendo el Hospital de Barcelona con Microsoft, en el que frente a determinados cambios bruscos, ya sea de su comportamiento cardíaco, ya sea de su comportamiento respiratorio, en fin, de múltiples variables, y en este caso, como consecuencia de un golpe que le produce una inercia fuera de lo normal, se destapa inmediatamente una alerta que rebota en el Hospital de Barcelona. El Hospital de Barcelona inmediatamente se despacha una ambulancia a recoger a la persona al lugar donde éste tuvo ese incidente, y mientras todo eso pasa, de los 3 atropellados, el único que ya está recibiendo atención médica es la persona que está con el chip inyectado. Entonces, ¿estamos dispuestos en el futuro cercano a renunciar a gran parte de nuestro secretismo
de la información de salud, de la información de nuestros movimientos, con tal de tener un acceso a la salud y una sobrevivencia multiplicada por 10 mayor que otras personas que no van a tener ese chip. Rodrigo, esa Oye, pregunta que tú formulas es muy interesante porque nos pone justo el dedo en la llaga respecto de qué hacer ante esta situación. Tal es así que uno de nuestros auditores, Roberto, tiene una pregunta, María Inés. Sí, Roberto desde Providencia pregunta, ¿me puedo negar a poner el dedo en el escáner que tienen los servicios médicos cuando uno paga un bono en la ISAPRE? Yo ahí a Rodrigo, perdón, Rodrigo, antes que tú nos respondas, yo le preguntaría a Roberto cuál sería su motivación para negarse. Porque si se niega, tendrá, me imagino, que comprar el bono como se hacía antes, ir a la ISAPRE, comprarlo manualmente, llenarlo manualmente, pagarlo en efectivo y llevar el dinero y llevar el bono al lugar. Entonces, le va a significar un costo adicional de tiempo. O sea, creo que es un avance del que no hay marcha atrás. O sea, yo creo que nosotros, los tres, cuando partimos trabajando como abogados o todavía éramos estudiantes, ¿se acuerdan que había algunos abogados que tramitaban a máquinas? Y los escritos se presentaban con copias de papel calco en algunos casos. Ya había computación, sí, pero había muchos abogados que lo hacían en esa forma. O sea, la gran mayoría. Pues. Pero por supuesto, y si uno se equivocaba en un escrito, tenía que volver a hacerlo completo. Y se llevaba a máquina. Teníamos un papel especial que se llamaba proceso. Sí, claro, papel proceso. Y algunos abogados todavía, no sé, por costumbre, como a la antigua, siguen haciendo un papel proceso. Personalmente me carga, pero hay muchos abogados, sobre todo mayores, que Word autorrellena los números en línea, pues. Claro, no sé, pero algunos siguen en esa. Pero es una costumbre súper antigua. Pero por eso mismo yo creo que... Rodrigo? ¿Qué piensa Rodrigo? Yo creo que es bien interesante lo que pregunta Roberto. O sea, es súper interesante, pero lamentablemente, perdón, es súper interesante, pero esa pregunta era como hace 5 o 6 años atrás. Claro. Porque ahora ya le entregamos nuestra huella digital a Android cada vez que algunos quieren abrir el teléfono y se sienten más seguros porque le abrimos la huella digital. Otros le entregaron la cara de uno para que se la haga más viejito, más joven, más lolito, más gordo, más buen mozo. ¿Se acuerdan cuando andaban todos con esa fotografía? Eso fue un regalo que le hicimos a una empresa de computación de millones de caras con perfecta posibilidad de reconocimiento, porque se puede calcular la distancia entre los ojos, la altura de la cara, en fin, se pueden calcular todos los puntos, hacer todas las cuadraturas necesarias para un adecuado reconocimiento facial. Y cuando le dimos clic al aceptar, a pesar que somos abogados y que nunca hemos dejado de decirle a nuestros clientes, oiga, lean lo que firman, es muy difícil leer todo lo que dicen los sistemas computacionales sobre seguridad de datos, política de privacidad, en caso de problemas de conexión, qué hay que hacer si no hay que cortar el computador, hay que, es una eternidad. Por lo tanto, se transforma tan engorroso que es mejor apretar el clic. Claro. Y Rodrigo, vender o regalar todo nuestro producto. Exacto. Rodrigo, y por otro lado, ¿hay algún tipo de sanción o es válido este tipo de contratos en los que uno aprieta una tecla y que dice que sí? A ver, lo que pasa es que una cosa es el contrato en el que uno compra un producto de una tienda y a uno le venden, porque ahí sí se aplica la ley del consumidor. En el sentido de que por el caso de la entrega del producto, retraso en la entrega del producto, no soy especialista en el tema de la ley del consumidor, pero sí tengo claridad de que esa materia está regulada y hay un retracto especial para los efectos de compra a través del sistema electrónico. El problema no es ese, el problema es que en la mañana, cuando tú abres tu correo electrónico y recibes tu correo electrónico, tú gentilmente a Gmail le estás regalando toda esa información. Claro, también lo haces con Office 365, usando Outlook o usando los propios sistemas de Apple. ¿Se acuerdan cuando hubo una época en que había un programa, perdón, un
una plataforma web en la que se podían bajar libros gratis. Bueno, lo que uno estaba haciendo era, lo que uno está haciendo en esos casos es entregarle el acceso a la carpeta de documentos de uno, gratuitamente, facultándolos para que ellos puedan acceder, hacer comparativas con los libros que tú tienes, con la información que tú tienes. ¿No les ha pasado que han querido bajar un programa, perdón, un libro o un, como le diríamos nosotros que estudiamos hace tantos años en el colegio, en la universidad, a la separata? Una ¿Cómo se separata. llama la separata? La separata, claro. Son resúmenes, digamos, Sí, resúmenes claro. de materia. Esas separatas o resúmenes de materia, tú para poder obtener uno hoy día, te dicen, súbanos uno usted. Bueno, al subir un artículo desde tu computador, lo que le estás diciendo es, yo saqué desde esta bandeja, desde esta carpeta, este archivo, le estoy dando acceso a esta carpeta para que usted pueda mantenerme con la mejor información del día. Evidentemente ellos te van a mandar lo justo y necesario que sea acorde a lo que tú le estás entregando. Nada, ni ninguna empresa te va a regalar más allá de la primera vez algo. Es lo mismo que las drogas. La primera te la regalan, la segunda te la venden. Ahora, si ustedes se dan cuenta que el tema de la privacidad es importante, pero como en el caso de la salud, tiene cierta importancia, yo diría que va a haber gente que va a renunciar a la privacidad con tal de poder tener un buen servicio de salud. El problema está en que el mismo servicio de salud se asocie con una empresa de marketing y te empiecen a vender artículos que se encuentren cercanos al despacho en el camino en que tú te vas dirigiendo a tu lugar de trabajo. Por ejemplo, partes de tu casa, caminas 2 cuadras y como ya el sistema sabe que vas a 2 cuadras de un determinado despachador de ciertos productos, te pueden ofrecer ese producto de manera instantánea, diciéndote que te lo pueden entregar 2 cuadras más adelante. Entonces, todo esto va relacionado con el comercio de una manera estrepitosa. La inteligencia artificial, de la cual es la madre del machine learning, que en el fondo es lo que hace Word cuando empieza a reconocer tus errores de ortografía y te los autocorrige. Pero mira, les voy a poner otro caso de inteligencia artificial que es un dilema que hoy día tiene en cierta problemática toda la introducción de la tecnología de los autos autónomos. Ustedes saben que los autos autónomos reaccionan frente a situaciones del lugar, producto de los distintos algoritmos y sensores que tienen, sensores de temperatura, sensores de distancia, de detectores de movimiento. Pero ninguno de esos autos puede pasar por sobre la naturaleza física y química, digamos, también por el roce de los neumáticos, la composición de los neumáticos, del cemento, y física por la velocidad. Supongamos que el auto va a 50 kilómetros por hora y se le cruza un niño. El auto autónomo está programado perfectamente para tomar decisiones oportunas y hacerle el quite a ese niño. Y lo puede hacer, pero seguramente no va a estar programado para que haciéndole el quite a ese niño haya agarrado un Miguelito que quedó del asalto de la noche anterior, se le reviente un neumático y pierda el control. Y tenga que decidir el programador ex antes si es que el auto lo tira para mano izquierda o lo tira para mano derecha. Y el sistema, a sabiendas de que a mano izquierda hay 2 personas y a mano derecha hay 3, va a tomar la decisión que tomó una persona antes de matar a 2 o matar a 3. ¿Cómo se sanciona eso?
Qué horror. ¿Cómo se regula Qué eso? horror, Hernán, es que también piensa que si fuera conduciendo un humano, la situación sería probablemente igual o peor. Es difícil saber quién es mejor o peor. ¿Te acuerdas lo que Es pasó hace que un tiempo atrás a propósito de un taxi Uber que iba siendo conducido de manera autónoma y atropelló a una persona? La verdad es que ese atropello probablemente era inevitable, se le hubiera producido a un conductor humano. Quiero decir, la posibilidad o la tasa de falla probablemente es mayor estadísticamente en un conductor humano, si bien las estamos de decisiones pueden acuerdo. ser equivocadas, claro, Si el pero sí problema se es produce, que el programador lo va a decidir antes. claro, claro, Ese es el problema. Ahí ya no es un problema de evitabilidad o no. Es un problema que el programador de la Toyota va a decidir antes que ese auto, en vez de doblar a la izquierda, doble a la derecha. claro. Y a No, la sí, derecha habían personas y a la izquierda no. claro. Rodrigo, Pero María puede Inés, darse que lo programe bien también y que pueda ser Ah, capaz hasta de bueno, elegir. Ya ahí estamos nos podemos ir poniéndonos avanzando. en los malos casos Sí, no, lógico, solamente. sí, te En los entiendo. casos buenos, Oye, felices, todos. Rodrigo, claro, María Inés, hay un auditor que se llama Bastián, desde Peñalolén, y parece que horrorizado y con temor dice, ¿cómo puedo comenzar a borrar mis datos de la red? ¿Se puede? Mira, jurídicamente yo he visto muy pocos casos en los que realmente se accede a borrar o el derecho al olvido, que se llama, sí, sí. de Internet. Pero eso es una quimera, si en el fondo la única manera de eliminarse de Internet sería dejarla de usar. Y Y aún así eso, tus datos quedan, pues. y aún así quedan. Claro, Y no sacas nada con que te los borren de Google, porque puede ser que alguien ya los tenga guardados y los haya bajado. claro, claro. Por lo tanto, Siempre quedan en quizás alguna parte. la educación es lo principal en todo este tipo de materia. Es la autoprotección, es saber por dónde navegamos, saber que hoy día más que nunca usar programas gratuitos o de cualquier tipo que te llegan al sistema, estas cadenas de cosas que te dan en el WhatsApp y ayudemos a Pedrito y contesta y repárteselo a 3 más y si no te caerán las penas del infierno. Todas esas son cadenas que tienen un bichito adentro y que te saca información. Ninguna de esas, o la gran mayoría de esas, no obedecen a lo que realmente en ellas se dice, sino que son de herramientas tendientes a poder seguir haciendo más prolífera la inteligencia artificial. A ver, ¿ustedes creen que el CAPTCHA, lo que ustedes tienen que apretar, bicicleta, Los semáforos. auto, puente, es verdaderamente un mecanismo de protección? A ver, No, ¿qué es? ¿Qué es? el entrenamiento gratuito que todos los ciudadanos del mundo le hacemos a las empresas de computación para el reconocimiento de imágenes. No, ya, o sea, Google tiene clarito que una bicicleta es una bicicleta porque cada todo día como 100 millones de personas le aprietan las bicicletas en distintas formas y ya está acostumbrado a reconocerlo, igual que las letras. Esas letras que uno apenas ve, Sí, cuesta, es en difícil. ese número y todo, imagínate, el entrenamiento que le damos. Y por si fuera poco, te dicen, si usted tiene todavía duda, aprieta aquí este parlantito que se la decimos y uno la reconoce y ahí ya están Auditivamente. ajustando el audio y para enlazarlo con la imagen de la letra para que puedan aprender a hablar. Tú sabes que en Word ahora tú puedes hacer que te lea con... Exactamente, exactamente. Las letras que Eso están es un apareciendo aquí en entrenamiento pantalla. gratuito a las empresas de recopilación de información sobre inteligencia artificial. Así como lo son miles de programas y de juegos, pues. Claro. Pero es parte de... Lo importante es saber esto. No, no, ya negarse es imposible. Sí, claro. Lo importante es saber que uno está entregando mucha información cada vez que navega, cada vez que visita una página. Bueno, mira, antes que existiera toda este colapso del terror
por el traspaso de información. ¿Se acuerdan cuando pillaron a un señor del FMI con un amante? Claro, No me acordaba. En Nueva York, me acuerdo. Ya, a ese señor con la amante, que lo descubrieron porque creo que se le pasaron las copas al señor y quiso pegarse una pasada de revuelta con una señorita que atendía en el hotel y ahí lo denunciaron. Bueno, descubrieron que ese señor, que estaba muy bien informado en esa época, para que no lo detectaran las grandes organizaciones de espías de Estados Unidos, de Rusia, de Israel, lo que hacían era hablar a través de los programas de Gmail, o sea, los programas de correo electrónico de Gmail o en esa época de Hotmail. Y para no traspasar información en la red, lo que hacían era, yo, Rodrigo, tengo mi usuario y una clave idéntica a la que tiene el doctor Zambruno y a la que tiene Marine. O sea, los tres podemos entrar de distintos lugares a esa cuenta de internet, pero no nos mandamos correo, los dejamos guardados en borradores. Ah, como listos para mandarlo. Como listos para mandarlo y tú lo lees y lo borráis. Por lo tanto, no hay información que navegaba por la red, salvo la conexión. Pero nunca mandaban correos, por lo tanto no podían ser interceptados. Mira la estrategia del viejito del FMI. Mira, y así tuvo su amante. ¿Ah? Juntémonos en el hotel no sé dónde, en la Séptima Avenida. ¿Eh? Y no lo descubrían. Pero hoy día, en el fondo, uno va dejando, imagínate, con Waze, ¿quién no usa Waze? Sí, claro. ¿Quién no usa? Hay algunas personas que son fanáticas, van a la esquina de su casa y colocan Waze. Yeah, y hay otros, y los delivery, y cuando los uno va al inteligente que te dé cuenta cuántos pasos, cuando andas con el teléfono en la cartera, sabe perfectamente tus rutas. Todo, y uno ve hasta por dónde pasó, qué tiendas visitó, qué opinaste del mall tal donde anduviste hoy día a tal hora. Todo, y hay gente que le gusta mucho publicar su vida cotidiana, o sea, mantener además actualizados los sistemas. Ahora, hoy día quizás ninguno de nosotros es objeto de interés de una empresa o de un cibercriminal para robarnos e interceder en nosotros. Pero sí te aseguro que somos muy atractivos para el local de la esquina. Sí, claro. Entonces, si a ese local de la esquina yo le puedo llegar a decir, mire, yo tengo la información de todos los vecinos que están alrededor en su cuadra, de lo que les gusta comer, de si en el supermercado compran arroz tucapel o arroz, no sé. Otro, los chinos. Otro. Estoy tratando de meter la publicidad de por medio. Un restaurante en un cierto barrio, bueno, quiero saber qué tipo de comida les gusta en ese sector. No, y te lo pueden empezar a ofrecer. Este señor. No sé si es el amante, pero así se comunica. Quedó la información para siempre en la red y la podemos ver nosotros acá en Sudamérica, ¿no? La podemos ver en todas partes del mundo, efectivamente. Pero fíjate que a mí también me llama la atención, Rodrigo, el pánico que le produce a alguna gente que su información sea manejada. La verdad es que más que miedo a lo malo que se puede hacer, por lo que tú dices, o sea, no somos ni grandes modelos para que publiquen nuestras fotos, ni nos hagan cambios de... Ya, pero también la gente tiene conciencia de que hay un valor en su información y que esa información es pública para todo el mundo. Incluso nosotros como abogados quizás nos da un poco de miedo a veces, porque nuestra firma, nuestras cédulas de identidad, nombres, datos personales, está visible en la red. O sea, es cosa que tú metas con el nombre de cualquier abogado en Chile y vas a poder ver. Pero perdonen ambos, pero hoy día que se está buscando constituyentes en Chile, imagínense que los constituyentes tienen una vida que no les interesa que se conozca, una doble vida. Claro. Algo que hicieron cuando jóvenes, un pequeño hurto en un supermercado que no tuvo ni siquiera una sanción. Hay constituyentes.
Está todo, todo, todo. No podéis negar nada de tu pasado. Está todo ahí, cosas que Sabe alguien lo todo. busque. Lo Exacto. que Y pasa es depende cuánto interés tengas en estar husmeando Oye, en cada... momento, 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 pero uno puede negar porque existen las fake news y también existe inteligencia artificial dedicada a crear fake news para dañar a Además, otros. además, los además. chatbots. Bueno, pero si uno se mete de repente a una página, métete a estas páginas de venta de productos y te aparece una niña al tiro en un chat emergente hablando al lado. Esos son robots en el fondo, Claro. computacionales, que hasta un determinado momento te van contestando de manera autónoma y cuando ya la pregunta es muy compleja, te traspasan a una contestadora humana, digamos. Humanos, claro. Pero Claro. mira, pero esto partió de manera tan abrupta y sin darnos cuenta que se acuerdan que antes nosotros llamábamos a los call centers y nos atendía una niña en Colombia. Sí, claro. Ahora ya ni sabemos dónde está el servidor de que nos Sí, contesta y muchas veces interactuamos con un robot que es tan y no humano que nos damos ni no nos cuenta. damos ni cuenta, porque es Exactamente. capaz de empatizar con uno, de tomar el tono Todos de los tu días, voz. pues, si cada vez que entramos al banco o estamos actuando con un puro robot. Claro, porque Y por lo estamos tanto, acostumbrados a ahí ese viene, robot como clásico, pero y hay por lo otros robots tanto viene con la los que discusión de interactuamos. si que uno puede estafar a la página de un banco. Puede ser. ¿Cómo? No te entendí. Cuando uno entra a la página de un banco y lo puede engañar, puede cometer un delito de estafa, Claro, puede ser una máquina engañada cuando probablemente. sus sistemas no son programados en vivo, sino que corresponden a una elaboración previa. O sea, la persona a la que tú estás engañando elaboró un sistema ex antes. ¿Puede el engaño venir a posteriori y causarle un perjuicio? Eso se ha discutido mucho en Europa y por eso que se le ha dado prevalencia hoy en día, más que a la estafa cuando se comete por medio electrónico, es al abuso de los medios electrónicos. Porque engañar a una página web no es lo mismo que engañarte a ti y decirle al doctor San Bruno, présteme 50 lucas, yo se las devuelvo mañana, yo aquí tengo un encendedor que me lo dio Elvis Presley, se lo doy de garantía. ¿Me entendís? Cara a cara es un engaño, es distinto que engañar a una máquina metiéndole Claro, unas palabras de más o unas palabras de menos. claro. Por lo Rodrigo, tanto, me, ¿sí? me metí a mi banco y me dice que de ninguna manera te presten las 50 lucas. Lo lamento. No te preocupes, no, sí, no te la pensaba recibir porque me iba a meter un malware. Ah, Oye, bueno, perdón, Rodrigo. Quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver con algo muy interesante de tu ejercicio profesional, que tal vez la gente alguna vez escuchó. Tú tuviste la representación de unas personas que buscaban un tesoro en la isla Juan Fernández. ¿Nos sí, podrías contar un poco, exactamente. nos podrías contar un poquito sobre ello, por favor? Porque es Bueno, interesante y yo no tuve la representación, la verdad. Lo que yo era, trabajaba en una oficina de abogados y en la que un día a las 6 de la mañana recibo un llamado y me dicen, oye, el abogado que iba a acompañar a estas personas a un viaje eh, amaneció enfermo, ¿los quería acompañar tú? Yo dije, ¿y dónde van? Van aquí a la isla Juan Fernández. Yo no cachaba mucho, llegué al aeródromo Tobalaba y como los pasajeros ya estaban con una cerveza en la mano, dije, voy al tiro. Eran las 6 de la mañana, pues 6:30. Y ahí me fui enterando de a lo que iba, pues. Iban con una máquina que se supone, o se suponía, no sé, porque no lo he visto más, eh, que podía detectar metales a través de capas densas de cualquier material, sea tierra, sea cemento, y ok, tenía digamos, la característica especial de que la onda que utilizaba para poder detectar estos materiales
no era como las típicas ondas normales de ultrasonido, sino que era una onda especie de microonda, que lo que hacía era alterar el curso normal de los átomos, de los neutrones, no sé cómo se llamarán, dentro de las moléculas de las especies que atravesaba, y conforme a esa velocidad de aceleración que producía, la máquina podía captar de qué estaban hechos los materiales. Los gallos, sé que eran dueños de la empresa de transporte de valores Wagner. Así que parece que le pusieron harta plata a la máquina y creo que la vendieron en mucha harta plata también. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Pero es la vez que yo lo he pasado mejor en la vida. Me entrevistaban nórdica, holandesa, de Suecia, de Suiza. Yo, que me enamoraba minuto a minuto, entrevista tras entrevista. Yo ahí conocí a la Mónica Sangüesa de Chilevisión. Hoy día está casada con guagua, estupenda, todas lindas. Este es el lado B de los abogados. Lo pasé muy bien en ese viaje, fueron 4 días intensos. Los clientes eran bravos, bravos. Qué buena, qué Así entretenido. Oye, he tenido Rodrigo, cosas fascinante el tema. entretenida. Pero fascinante el tema. Fíjate que a mí hay algo que todavía me cuesta entender, es por qué la gente tiene tanto temor a que se entreguen sus datos personales. Porque a la vez no logro, sí, lo entiendo, pero a la vez no logro imaginar lo que yo misma hacía cuando partí en la profesión de llevar un escrito. Pucha, se me olvidó, tengo que volverme al centro a llevar el escrito, a hacer la fila y que me pongan un timbre. En cambio ahora me demoro más o menos 5 minutos en subirlo a internet, se me olvidó subir otro, vuelvo a meterme y lo subo con la misma rapidez. Incluso a propósito de subirlo a la página, a un abogado lo retaba una juez que dio mucha polémica porque el abogado dijo, lo subí a internet, eso no existe, no lo dice el código, y te acuerdas que se armó una tremenda polémica. Pero de veras. me parece, sí. Sí. Bueno, yo creo que es tan voraz el avance, producto de la pandemia sobre todo, es que nos hemos tenido que acostumbrar de golpe a el intercambio de comunicación a través de este sistema. Pues nosotros no podríamos estar haciendo esto si no hubiese sido por el COVID-19. Y eso, tal cual, dentro de lo malo, es un gran avance, porque esto llegó para maravilloso. Fíjate entonces, que ha sido extraordinario. Si bien ha producido una especie de brecha digital bien grande para adultos mayores, que es algo que yo creo que hay que ir superando, ha sido fabuloso. Ha permitido en medio de la pandemia mantenerse comunicada a las familias, mantener los trabajos, mantener un poco la productividad del país y un poco de salud mental también, porque si no, en esta infinita soledad en que estuvimos los primeros días, yo creo que nos habríamos vuelto ahora todos es locos. un riesgo también, porque corremos un peligro de estar todo el día conectado y recibiendo todo el día llamadas, y en el fondo el problema no está en el sistema, es lo mismo que las armas. El problema no está en el arma, está en quién la ocupa y cómo la ocupa. Tal cual. En el fondo esa es la problemática de los sistemas computacionales. Yo diría que el miedo que uno tiene es producto básicamente de la falta de conocimiento que se tiene al momento de interactuar con distintos programas computacionales. Y el no ver quién es tu contraparte, o sea, en el fondo tú le estás entregando la información a alguien, a una nube, a un ser ininteligible. Oye, pero Rodrigo, en el fondo vamos a tener que acostumbrarnos a saber que gran parte de nuestra información va a dejar de ser secreta. Es que esto es lo mismo que la guerra entre pintar el caballo de Baquedano o no pintarlo. Tal cual. Podemos pasar 2 años más pintándolo de pasar la vida pintando como la pantera rosa. Mismo esto, vamos a estar en la misma, pero mientras sigamos en la discusión, los datos nuestros los seguimos entregando de manera casi, yo diría, desvergonzada, y después andando angustiados porque no sabemos qué pasa con nuestra información. Me pasa a mí que de repente relleno unos formularios y digo, ¿quién sabe qué cresta me tira información?
y no me llegó nunca respuesta. Oye, cierto. Y el acceso a las fotos y a todo, si uno pone amén, rezando para que no pase nada. Rodrigo, ha sido pero fascinante la conversación, entretenidísimo el tema, muchas gracias, fue pero un acierto tuyo, Hernán, la invitación. Rodrigo, me encantó conversar contigo, yo creo que fue súper interesante para todos los auditores y qué bueno, porque se habla poco de este tema y yo creo que a todos nos preocupa bastante. Y lo otro que podemos hablar en el futuro son modalidades delictivas. Por ejemplo, el Eso sería SIM súper que es la captura de la segunda modo de autenticación que hay cuando uno le mandan, por ejemplo, cuando tú quieres rescatar tu clave de Google, te mandan la información por teléfono, ¿no es cierto? Sí, Bueno, hay Claro, gente que se dedica a capturar tu tus claves identificación SIM y reciben ellos el número de teléfono. El Oye, qué código estupendo, Rodrigo. Dejemos pendiente ese tema, los delitos informáticos. Me parece súper y las interesante. modalidades que son los más lindas que hay, po, que uno no se da ni cuenta cuando Fantástico. está llegando todo. Veámonos entonces la otra semana. Rodrigo, un millón de gracias. Los invito a que nos vean los días martes a las 20 horas en nuestra Facebook, Hablemos del Ex, en la radio Mono con Navaja. Y también ahora estamos en un podcast de Spotify. Así que espero que contemos contigo de nuevo, Rodrigo, sobre todo para este tema de los delitos informáticos. Me encantó conversar contigo. Ha sido un programa súper entretenido. Lamento, si Hernán, que está con la voz ya agotada de tanto gritar por Chile, pero todavía quiero estamos en dar la una pelea. noticia al cierre. A ver, Los panelistas del programa Hablemos de Deporte X queremos que se vaya Rueda. Que se vaya Rueda, que venga un Rodar, entrenador mejor. que se vaya rueda rodando. Que se vaya rodando, que le paguen a lo que Venezuela. corresponde, que le paguen lo que corresponde, que vuelva bien a su país, que tenga una linda vida, pero que no sea más el entrenador de la selección. Rodrigo Irrazábal, un abrazo, eres mi hermano, un amigo, compañero de curso de toda la vida, muy entretenido, muy interesante. Te vamos a tener nuevamente como invitado pronto. Sí, te Porque pasaste, Rodrigo, ha sido pero súper entretenido. verdad que un agrado puede traspasar y eso que uno es un ignorante en esto, ¿ah? Hay gente que sabe mucho. bueno, Pues nada que ver. quienes saben harto sobre ti son las redes sociales, los buscadores, Google, etcétera. Así es Y que, tengo unas amigas más que saben harto también. bueno, María Inés, Gusto. Nos vemos, chao, cuídate, nos vemos. Chao. buenas Chao, noches, saludos. Nos vemos el próximo buenas martes a noches, las 20. buenas noches, que descansen, chao. Chao, chao.